acá. Vamos a que sea único. Entonces, si intentamos guardar un usuario, no va a permitir dos nombres iguales de usuario. Muy bien, ya tenemos nuestra clave primaria, este campo como único y nuestra password. Muy bien. Ahora vamos a nuestro sistema y va a realizar la conexión a la base de datos. Vamos a utilizar la conexión que ya tenemos, que venimos utilizando, que funciona muy bien, que es con PHP PDO. ¿Qué es PDO? PDO es un acrónimo de PHP Data Object. Es una extensión que hace referencia a objetos de datos de PHP. Nos define una interfaz para poder acceder a las bases de datos de PHP. Anteriormente se utilizaba MySQLi. Bueno, ahora se utiliza PDO. PDO proporciona una capa de abstracción de acceso a datos. Esto significa que independientemente de la base de datos que estemos utilizando, se emplean las mismas funciones para realizar consultas y así obtener los datos. PDO ya está disponible a partir de PHP 5.1. Muy bien. Vamos a crear nuestro código con PHP. Abrimos y cerramos acá, estamos indicando que vamos a escribir código PHP. Si queremos, esta parte no la escribimos, es indistinta. Nuestro archivo se llama conexión.php. Recuerdan que ya estaba en nuestra subcarpeta BD de base de datos. Vamos a utilizar una clase, se va a llamar conexión. Esto de las clases y objetos tiene que ver con la programación orientada a objetos. En otro momento podemos hacer un curso de programación orientada a objetos. Muy bien. Ahora vamos a definir un método. Un método dentro de una clase se define de muchas maneras, pero vamos a utilizar esta que estoy escribiendo, public static function. Le vamos a poner conectar. Los que me siguen ya saben que utilizo este mismo código para las conexiones a la base de datos, funciona perfecto. Ahora vamos a definir estos nombres. Vamos a definir. Para dar lectura a este informe, voy a obviar, servidor. Voy a mencionar el artículo. Esto es muy útil en los casos de que para desarrollar sistemas más grandes creamos estas variables. Decimos que el servidor se va a llamar localhost, el usuario o el nombre de la base de datos que vamos viendo. Vamos a copiar. Entonces decimos que el nombre de la base de datos, recuerdan, le pusimos login-2019. Cuando mudamos nuestros proyectos a otro hosting, a otro lugar, simplemente venimos, cambiamos el nombre del servidor, de la base de datos, usuario, password, y de esa manera es muchísimo más fácil migrar aplicaciones. Es por esto que siempre conviene hacer esto. Nombre de la base de datos, el usuario. Actualmente estoy con esto, con el clásico root y sin clave, por supuesto que es siempre conveniente. Acá, la password. Acá está. Porque es más didáctico, más rápido y de esta manera. Vamos. Ahora creamos una variable. Vamos a poner opciones. Definimos un arreglo y un atributo PDO. De esta manera se escribe. Y aquí le decimos que el juego de caracteres es como siempre UTF-8.
mensual ordinaria del Consejo Distrital de Desarrollo Rural y Ecología Sustentable, sede Villa Corona, 3,000 pesos. Artículo 74. Este atributo PDO MySQL init command es un comando a ejecutar cuando se conecta al servidor MySQL. Al reconectar se volverá a ejecutar automáticamente. Esto es lo que dice la documentación. Artículo 74. Marta Cisneros Vázquez, Muy bien. servicio de Ahora, llantas de ¿qué utilizamos? 1090.12. Artículo 73. Try catch. Permisiones y seguridad. Esto también ya lo expliqué en otros videos, Rotulación y pintura de 2 patrullas de que es para seguridad capturar pública, excepciones. 47,720 pesos. Abril. Bueno, comúnmente las excepciones hacemos referencia a los errores. Armando González Gómez, renta de oficinas de Contraloría y Desarrollo Social, 4,500. Acá, como siempre, la E, para no usar error, cualquier palabra reservada, esto por una convención, se utiliza. Utilizamos un DAI, que lo que nos va a decir es cuál es el error de la conexión. En el caso de que haya un error con la conexión. Cristiano Rubio, pago por servicio eléctrico de patrulla BC 008 y camión Zeus 4,222. Muy bien, y aquí Artículo 74. punto, Pedro Gutiérrez decimos Hernández, que pago por servicios de corte de tortillería, nuestra E reparación, nos dé fuga, Juan Gil Preciado, 500 pesos. el mensaje en el caso de que haya un error. Galindo, apertura de puerta, juego de llaves, patrulla de seguridad pública 777.2. En realidad nos puede devolver un código. Jorge Andrés Mancilla Castillo, unidad En catch, de in estado try, sólido y toner, oficina vamos a crear una variable conexión, 213.64. Artículo 74. Francisco que es Javier una García instancia Flores, de la clase batería para PDO. ambulancia 2379, servicios médicos 3,726. Artículo 74. Y aquí Jorge ponemos Andrés Mancilla Castillo, toner para dirección de educación 1,682 pesos. Artículo 74. host igual a, Camacho Amador, y acá ponemos nuestras variables, servidor. 1 y 2 de aseo público 2,418 pesos. Artículo Punto, 73. Francisco Javier coma, García Flores, batería para nombre de patrulla la base de datos. BC01, seguridad pública 2,315 pesos. Contrato y pleno, oficinas de armonía SADCB, viene prestación de servicios, administración de acá, oficinas nombre de la base. 870 pesos. Artículo 74. Nextcode SADCB, implantación, Usuario, licencia y pago de definimos línea, aquí, usuario y PA. 2 de diagonal 12, 3,349.50. Artículo Y 74. por último, Jorge Andrés esta variable Mancilla Castillo, que hemos compra creado, de toner, que delegación, podríamos escribir todo seguido, pero servicios queda públicos, más prolijo de esta manera. 186.02. Contrato y pleno, Eduardo Rodríguez Aguilera, Por servicios supuesto, legales, nos devuelve desde marzo 33.366.66. la conexión. Artículo 73. Irma Este es nuestro código, funciona perfectamente. Personal de vacunación contra COVID-19. Muy bien, aquí vamos a probar nuestro código, que funcione bien. Vamos a ir a nuestro archivo de login. 50 pesos. Artículo 74. Víctor Manuel Brito. También le vamos a decir que vamos a escribir código PHP. 4 de abril del 2022, 400 pesos. Vamos a poner 73. Héctor Manuel Regalado Ortiz, hidratación de los jugadores. esta sentencia para que incluya nuestro archivo conexión PHP. Artículo 74. Candy Mesa Gutiérrez, servicios llantas. Y como hemos creado una clase conexión, 18.40. Contrato, telefonía por cable, vamos a crear una instancia, oficinas de presidencia, es decir, vamos a crear un objeto artículo 73, de esta clase Acosta Guayo, compra de llantas para motocicletas de y seguridad. vamos a hacer uso del método conectar. 02, Tenemos una clase conexión y el método conectar. Todo se encuentra en el archivo conexión PHP, que es el que incluimos aquí. Artículo 74, comercializadora industrial de Zapopan. Entonces ya con nuestra variable que vamos a llamar conexión, cada vez que necesitamos conectarnos a la base de datos, simplemente llamamos a esta variable conexión. Refacciones vehículos del ayuntamiento 4.742.99.
Artículo 74, Margarita Guerrero López, Cámara y Aquí para controlar que funcione bien todo vamos a poner un print R Artículo 74, Línea Margarita Rodríguez, y vamos a poner conexión para ver el resultado. y delegaciones 4406.00. Contrato Aquí y pleno. creo que no tenía la A, ahora está correctamente. ¿Cómo probamos? Venimos a nuestro proyecto, vamos a poner BD, la subcarpeta y vamos a darle a login. Y nos dice que el nombre de la base de datos no existe porque es login 2019 S. Ahora lo dejamos bien y ahí nos devuelve un objeto PDO. De esta manera comprobamos que la conexión está funcionando correctamente gracias a este print R. Si aquí cambio el nombre del usuario, pongo root 23 y le damos al login, nos dice que está mal el usuario. Dejamos bien acá nuestro usuario root, comprobamos con login y nos devuelve un objeto PDO. Muy bien, continuamos con nuestro archivo de login. Vamos a quitar esto. Y acá hemos establecido nuestra conexión. Y ahora vamos a realizar la recepción de los datos enviados mediante el método POST desde Ajax. GASPOS. Acá está. Este código de Ajax, recuerdan, en los capítulos anteriores, enviamos usuario y password. Entonces los vamos a recibir, usuario, y acá vamos a controlar con ESET, que esto lo expliqué al detalle en el video de CRUD desde cero. Y esta forma de hacer un if then else similar, perdón. Controlamos nuestras variables con el método POST. Y recuerden que recibimos usuario y acá hacíamos con el signo de interrogación. Departamentos de Presidencia 3096.50. Artículo 74, línea Margarita Rodríguez Mesa, material de mantenimiento, diferentes áreas 2630. En el caso de que sea Artículo 74, Jorge Andrés Mancilla Castillo, papelería. Vamos a copiar esto. Oficina para oficinas de presidencia 3488.04. La password, y acá estamos recibiendo y controlando compra de refacciones para la patrulla 02, protección civil. Nuestras variables que llegan desde el formulario index mediante una petición de Ajax. Recuerden que ESET determina si una variable está definida y no es nula. Acá, una vez que recibimos la password, vamos a utilizar una encriptación MD5. Hay otras encriptaciones superiores, pero acá la idea de este curso es de que se entienda la lógica de cómo funciona un login, es decir, cómo el usuario ingresa los datos, cómo el sistema mediante Ajax los envía, cómo los recibimos en un archivo PHP, cómo se realiza la consulta mediante una sentencia SQL a la base de datos previa conexión. Entonces, para no hacer tan complicado el tema de la criptografía, vamos a utilizar MD5, que es muchísimo más simple y lo van a entender. Luego, si quieren, utilizan algoritmos más complejos. MD5
es un algoritmo criptográfico, como les dije, utiliza una codificación de 128 bits y es representada en general como un número de 32 símbolos hexadecimales. Por eso les decía que cuando creamos el campo password en la base de datos, teníamos que utilizar 32 caracteres o más. Muy bien, entonces recibimos la password, vamos a crear otra variable, se va a llamar pass, y aquí utilizamos md5 de esta password. Después vamos a ver cómo son los resultados. Muy bien. Ya vamos a analizar. Acá lo que hacemos, vamos a dejar escrito en cripto la clave enviada por el usuario, que luego, para compararla con la clave que también va a estar encriptada y almacenada en la base de datos. Luego hacemos la carga de los datos. Vamos a hacer unos datos de clave. Bueno, como siempre, realizamos la consulta, la guardamos en una variable que se va a llamar consulta, y vamos a hacer un select que nos traiga todos los datos, asterisco from nuestra tabla, usuarios. Como ya teníamos la conexión a la base login 2019, ya podemos acceder a todas las tablas. En este caso tenemos una, es usuario. Cuando el usuario sea igual a nuestra variable usuario, que es la que carga el cliente, el usuario. Y la password almacenada, esto es lo que está almacenado en la base de datos, sea igual a password, en realidad, a esta password, porque acá recuerden que vamos a comparar una clave almacenada con MD5, por lo tanto los datos que va a ingresar el usuario tienen que ser, por eso yo transformados a MD5, encriptados. Punto y coma, creamos esta variable resultado, acá mediante el método conexión, preparamos la consulta, esta consulta, y ejecutamos el resultado. Del día 28 de abril del 2022, damos por terminada esta segunda sesión. Ahora lo que vamos a hacer es un if. Agradecemos a todos su disposición, su asistencia, su presencia, para que de manera conjunta, que lo que vamos a controlar es que nos devuelva algo. Entonces, ¿qué hacemos? A resultado